nuestra sesión Matrix el 5 de febrero 2011 y vamos por la pregunta 68. Oiga, si comenten sobre el siguiente diálogo: si no eres uno de ellos, de nosotros, eres uno de ellos. ¿Qué son ellos? Programas conscientes pueden entrar y salir de cualquier software conectado a su sistema. Eso significa que cualquiera que no hayamos desconectado puede ser un agente. Dentro de la Matrix ellos son todos y no son ninguno. Hemos sobrevivido escondiéndonos y huyendo de ellos. Analicen y comenten. Pues eso está relacionado a lo que habíamos dicho antes. O sea, hay que tener en cuenta que una cultura, una sociedad está compuesta de individuos. Y esos individuos son una manifestación de esa cultura, de esa sociedad. No son una parte de. No es que no es que la cultura y la sociedad y todas esas limitaciones estén fuera de las personas. No. Se manifiestan a través de las personas. A través de las personas. Las personas son The Matrix en el mundo real. Las personas. Cada uno está aportando, o sea, el ladrillo, por decirlo de una forma, a la construcción general. Y reflejan toda la construcción general en sus creencias, en sus actitudes, en sus conductas, predisposiciones, pensamientos, etc. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ok, 69. ¿Comentario o algo acerca de eso? ¿Pregunta? ¿No? 69. El diálogo continúa y Morfeo habla de las capacidades de un agente. ¿Cuáles son los agentes en la Matrix y sus propias realidades? ¿Cómo los van a derrotar? Tenemos los agentes de la Matrix y los agentes en nuestra Matrix, ¿quiénes son? Con nuestros propios esquemas. Pues esos serían los programas que activan, pero sí. ¿Qué más? ¿Más ideas? ¿Quiénes son los agentes? ¿Otra respuesta complementaria a esa o...? Pues sí, sería complementaria con lo que comenta Nicky, hablando de los agentes internamente, pues. En nuestra... Porque también hay... En nuestra sociedad, en general. Okay. Sí, porque se puede aplicar en los dos niveles. Exactamente. En la mente, a través de las creencias o las mismas ideas improductivas o destructivas de nosotros mismos, allí adentro, imaginales, etc. Y ya externamente, los agentes pues pueden ser políticos, por ejemplo. Se me viene a la mente, pudiera ser, darte el caso de, pudieran ser agentes, sacerdotes. ¿Qué es lo que tienen en común esos políticos y sacerdotes? Pues manipulan a la sociedad, de alguna manera. Cualquiera que esté en una posición de ejercer una influencia que refuerce o nos obligue a conformarnos con esos esquemas, esos agentes internos o el agente interno, cualquiera de fuera que apoye el agente interno, que es nuestro enemigo interior. Y pueden ser políticos, sacerdotes, maestros, padres, madres, amigos, medios de comunicación,
personas que cualquiera que tenga esa influencia sobre nosotros. Los medios de comunicación, Número uno. de los más fuertes, están en todos lados. Llámese el radio, la televisión, el cine, los periódicos. En todos lados y en todo momento. Creando una cierta realidad. Ujú. Así como en la película la Matrix les crea una realidad dentro de ellos. Todos estos medios de comunicación ponen una realidad sobre cómo debe pensar el ser humano, sus limitaciones, lo que debe hacer, lo que no debe hacer, lo que es bueno, lo que es malo. ¿Cómo se derrotan? ¿Cómo se derrotan los agentes? Preparándose. ¿O no? Pues Aprendiendo sí, cómo pero hacerlo. ¿qué más? ¿Qué más? Pues primero, yo diría que primero sería reconocerlos. O sea, sí, Ok, porque muy bien. ahí están siempre, Ujú. pero la mayoría de la gente no lo ve. Esa realidad es como que, es lo normal. Lo primero sería como darse cuenta, reconocerlos. Caramba, los medios masivos de comunicación, en su gran mayoría, porque hay cosas buenas como esas películas o ciertos documentales, Sí. etcétera. Reconocer cómo funciona, pues, estos medios, ¿no? El propósito que buscan muchas de las veces. Una vez que lo reconoce la persona, cómo se derrota. ¿Cómo lo derrotan en la Matrix? En la película. ¿Cómo están combatiendo contra los agentes, contra la Matrix? ¿Cómo? Han organizado una resistencia. Tienen toda una resistencia, con toda una insurgencia, un movimiento de insurgencia contra. De ahí que cuando se encuentran en una situación con un agente, tienen una infraestructura humana que les rescata. Pueden llamar por su teléfono celular, su móvil, y decir necesito una salida, que me saquen de aquí. Pues el equivalente es una organización como el RIU, algo que apoye y vaya fomentando ese tipo de insurgencia contra la Matrix. ¿Verdad? Pensando, por ejemplo, sí, pues es lo que hizo Martin Luther King, lo que hizo Che, ese tipo de personajes hicieron ese tipo, Gandhi, algo similar, Gandhi. Mandela, todos. Esa es la jugada, esa es la estrategia. Ok. 70. Neo se encuentra a solas una noche con el señor Reagan, más conocido como Cypher, el personaje calvito y con bigote. Comparen la actitud general de este personaje con el de Trinity. ¿Qué representa Cypher? ¿Por qué siempre es tan negativo, escéptico? ¿Será un despertado, pero es un iluminado? ¿Por qué se arrepiente de haber salido de la Matrix? ¿Cuál es la diferencia aquí entre un despertado y un iluminado? A ver, por partes, ¿no? Para ir
parecéis abrumados. Se encuentra a solas anoche con el señor Reagan, que por cierto es una referencia al presidente americano, expresidente americano Ronald Reagan. Bueno. Personaje calvito y con bigote. Comparen la actitud general de este personaje con el de Trinity. ¿Cuál es la diferencia de actitudes? ¿Cómo es la actitud de este tipo? Pues la actitud de él es de una persona que realmente no está comprometida de dónde está y con lo que él realmente es, a diferencia de Trinity, que se ve sumamente comprometida. Mira, aquí lo veo él como metiendo duda, tentación. Subversivo. Sí. Entonces, pues ahí sí, están muy claras las dos personalidades de ambos personajes, ¿no? Ok, continuamos. Y es y eres un despertar. Sí, eres un despertado, han desconectado, está despierto, sabe en qué consiste la Matrix, etcétera, etcétera. Y además es un traidor. Todavía andamos ahorita. Bueno, no hay verdad. Sí. ¿Qué os parece? Siguiendo esa línea. ¿Cuántos intelectuales no hay en una sociedad dada, México, que saben intelectualmente cuáles son los problemas, cuáles deberían ser las soluciones y qué hacen? Nada. ¿Cuántos políticos saben que el sistema es corrupto porque ellos son la expresión de la corrupción del sistema? Son los agentes, saben cómo es el sistema, lo explotan. ¿Okay? O sea, en ese sentido están despiertos. Pero no son iluminados. Están muy apegados al beneficio propio. Como este señor Reagan, muy apegado a el placer propio. Más adelante vemos cómo se deleita con la imagen, la neuroimagen esta del filete que está comiendo, etc. Y no tiene compromiso con la causa, solamente con sí mismo. Cuestionable hasta qué punto cree en la posibilidad de la causa. O sea, seguramente él, pues sí, de la Matrix sabe tal, pero no cree, no tiene una confianza, una fe en que eso se pueda derrotar, ni cree en el valor de luchar contra ello. ¿Para qué? Ni la intención se le ve siquiera. ¿No? Entonces, muy importante eso. Por eso hay tanta gente que... ¿Quién no sabe que fumar es malo? ¿Quién no sabe? O sea, hasta niños en el colegio saben que fumar es malo para los pulmones, aunque no sepan lo que es cáncer, no lo han oído y te lo pueden decir, si daría cáncer. ¿Qué es cáncer? Pero llegando a cierta edad, 14, 15 años, ¿quién no sabe? Y sin embargo, ¿cuánta gente fuma? Sabe a un nivel intelectual, que no es saber de nuestro punto de vista, porque no lo convierten en acción. En realidad, hay una gran discordancia entre conocimiento a nivel intelectual y esa certeza que permea otras partes mucho más profundo del cerebro, en realidad. Podemos hablar
metafóricamente del cuerpo, pero la realidad es que más partes del cerebro están de acuerdo con esa posición. ¿Me explico? ¿Por qué sucede con nosotros los seres humanos? Porque esta discordancia entre pues lo que lógicamente es y lo que hacemos. ¿Por qué? Porque las áreas del cerebro que se evolucionaron mucho más tarde, las que son capaces de análisis racional, y tienen muy poca influencia en cuanto al resto de la actividad del cerebro. Es como, análogamente, es como la autoimagen y las afirmaciones, porque la diferencia entre creer y saber. No hay profundidad en eso de como Neo va a saltar. No había había duda, había otra posibilidad, no estaba, esa imagen del futuro no estaba completamente arraigada, establecida en su cerebro. En la mayoría prevalente de las conexiones neuronales relevantes no estaba. Una idea muy bien aislada, la idea de que podía saltar. No había convicción. Entonces hay una gran diferencia entre un despertado en el sentido que pues se da cuenta y ve las cosas, y una persona que lo siente porque es parte de sí mismo. En inglés dicen talk the talk, walk the walk. Hablar el habla y caminar el camino son dos cosas diferentes. Cualquiera puede talk the talk, o sea, hablar, pero walk the walk, o sea, caminar por el camino, es otra cosa. ¿Más preguntas o comentarios acerca de este punto? No, nada más comentar que es muy importante entender esta diferencia entre despertado e iluminado. Se me hace un punto muy importante. En términos, por ejemplo, del budismo y eso, pues en esa época lo mismo, no había un gran conocimiento generado. Han pasado 2500 años y se ha generado mucha información, mucho conocimiento en cuanto a las situaciones, etc. Por ejemplo, ¿cuántos biólogos, médicos, no siguen siendo creyentes? Es ilógico que alguien en las ciencias crea en Dios o seres supernaturales. No tiene sentido. ¿Cómo pueden usar un microscopio o hablar de la evolución o recetar una medicina o llevar a cabo una cirugía? Todo ese conocimiento, la base de ese conocimiento y por qué funciona ese conocimiento va completamente en contra de todo, pues la base de la mayoría de las religiones, va completamente en contra. No se podía tener ciencia si de verdad seres inmateriales podían estar efectuando cambios en el mundo real, el mundo material, que vayan en contra de las leyes de la física. ¿Cómo podría confiar yo en un experimento si espíritus o santos o dioses o quién sabe qué van a estar alterando los resultados a su antojo? No puede haber ciencia. Milagro es que funcione entonces la electricidad. Porque si de verdad existieran todas estas cosas, pues entonces le cae mal a alguien y los espíritus estarían bloqueándole la luz. Pusiste la tele demasiado alta anoche y
los santeros o quién sabe qué de al lado, pues va y te bloquean la luz y ya no tienes electricidad ya aprendes a no poner la tele alta. Es absurdo. Es absurdo. Es completamente absurdo y sin embargo es lo que domina. O sea, hay una gran diferencia entre las personas que manejan ese conocimiento y las que de verdad ese conocimiento forma parte de quiénes son, de su identidad, de cómo ven el mundo, cómo están en el mundo. Así es. ¿Para qué? Si verdad, los santos y todo eso, pues ¿para qué ir al médico? No necesitamos medicina. No tiene sentido, ¿para qué tener medicina? Etcétera, etcétera, etcétera. No tiene sentido y sin embargo es lo que es. Ahí está. Ok, 71. ¿Cómo es la Matrix en nuestro mundo actual? ¿En qué consiste? ¿Lo han pensado? Sí, hemos hablado. 72. El señor Reagan se encuentra con los agentes para traicionar a Morfeo y a los demás. Comenten sobre esta escena en la naturaleza de lo real. La naturaleza de lo real. Está comiendo el filete y dice, da lo mismo que no sea real. La expresión inglesa, ignorance is bliss, la ignorancia es bendita. No me acuerdo la traducción. Dichosa. Prefiero estar en la ignorancia y satisfacer. Seguir en el mundo encantado. Lo que pasa, el gran problema de ese es que pues otras clases, otros países, otras culturas se aprovechan de la ignorancia de los que siguen creyendo en estas cosas. Que es la mayoría. Sí, pero qué personas, ¿no? Sabiendo que es una ilusión, que es mentira, preferir la ilusión a la realidad. Ay, ¿cuánta gente no ve telenovelas? Sí, no, sí. Y las disfrutan tremendamente. Viven. La viven, sí, porque tal, y yo me acuerdo, mi tía llamando a sus amigas, ¿has visto esto? ¿Cómo ha podido hacerlo? Y... Sí. Dejan de hacer lo que están haciendo. A mí siempre me ha sorprendido eso. La pues, capacidad que tiene, el poder que tiene el medio. ¿Por qué? Porque que apela a nuestra imaginación, a nuestra fantasía, a la capacidad que tenemos de salir de nosotros mismos y que vivirnos a través de esos personajes, transferir nuestra identidad a diferentes personajes. Pero es que también alude a la realidad de muchas gentes que se sientan a ver esa telenovela, se identifican con personajes, se identifican con los personajes. De identidad se identifican, de ahí exactamente. Hijo, es tremendo. Y aquí, bueno, él lo despertaron, se da cuenta de la realidad, quiere regresar a la ilusión, está pegado a lo que le da la ilusión, la realidad es demasiado difícil. Ese sentimiento, sí, la realidad es... ¿Te acuerdas de esa alegoría, esa parábola del sabio que está en una aldea, un lugar donde él se entera de que van a envenenar el agua y todos se van a volver locos, pero él tiene su agua y luego se da cuenta de que... Mejor se la... Y se toma el agua para quedar como los demás, pero no era tan sabio.
Eso es lo mismo. Sí. Está pegado a ese sentir que le da la ilusión. Es más gris, si lo quiere ver, no sé, la realidad, ¿no? Acá en la ilusión uno imagina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el sentimiento, en lo personal, ese es mi comentario, ¿no? El sentimiento de una persona que está despierta y que acepta la realidad como es, para mí es mucho más valioso ese sentimiento que el sentimiento de autoengañarme y querer estar en la ilusión, ¿no? O sea, nada que ver, pues no Pues hay, sí, pues claro, tienes razón, sí, pero mucha gente... O sea, eso lo que esto refleja es la tendencia inconsciente que tienen las personas del autoengaño, de preferir el escape, la fantasía, a la responsabilidad de lidiar con la realidad y cambiar la realidad. Más fácil es escapar a la fantasía que decir comprometerse a cambiar la realidad. La realidad es mala, en vez de comprometerse a cambiar la realidad, pues escápate tú mismo a la fantasía. Y eso son los videojuegos, son las telenovelas, etcétera, etcétera, muchas películas, Sí, claro. muchas novelas que son porquerías, la verdad. O sea, es triste lo que imprimen entre capa y capa, portada y portada de un libro, o sea, muchas. La ignorancia es dichosa. Sí, 73. La ignorancia es dichosa. Nietzsche dijo, la fe es no querer saber la verdad. Se refería a la fe religiosa. No querer saber la verdad. Sí, yo he tenido en mis intercambios con personas, decir, bueno, preguntarle, bueno, si hubiera una puerta o un conocimiento o algo que te convenciera, una puerta a través del cual podías pasar, un conocimiento que podías adquirir, que te convenciera de que Dios no existe, ¿pasarías por la puerta? ¿Adquirirías el conocimiento? No. ¿Por qué? Porque me daría miedo vivir en un mundo sin Dios. Prefiero creer en Él, aunque sea mentira. Mucha gente me ha expresado esa posición y es simplemente lo que se maneja, lo que el inconsciente maneja, porque de pronto tienes la responsabilidad de hacer algo, como Morfeo, como Trinity, como Neo, como los otros. En vez de el escape y lavarte las manos. 74. El personaje del señor Reagan quiere volver a la Matrix como actor, alguien importante actor. Ronald Reagan era un actor, ese es el chiste aquí, la punzada a Reagan, a toda la era del expresidente Reagan, la gran mentira. El escándalo más grande de corrupción y de engaño al pueblo y de mentira por una presidencia, mucho más que Watergate y Nixon, fue el escándalo de Irán-Contra bajo la presidencia de Ronald Reagan, en el que él había hecho un pacto con los extremistas que echaron al Shah de Irán, de Persia, y tomaron a la embajada americana y con rehenes. Él había hecho un pacto, ¿para qué? Porque había un embargo contra Irán. Entonces, el pacto era ellos iban a liberar los rehenes y la embajada después de la elección, porque eso era la causa de la derrota de Jimmy Carter, a cambio de que él se comprometiera a venderles armas, o sea, violando el embargo
embargo, propuesto y apoyado oficialmente por el gobierno americano, pues no, él iba a vender armas ilegalmente a través de diferentes empresas en Latinoamérica, con complicidad, por supuesto, de la CIA, y les vendió armas que a cambio de todo ese favor con los rehenes, alrededor del embargo, etc., para que lucharan en la guerra contra Irak, que era la guerra que los Estados Unidos estaba apoyando a Saddam Hussein contra Irán. Y mintió, y cantidades mintieron, y él mintió diciendo, no me acuerdo, y todos los dedos apuntaban a él y todo, pero después de lo que sucedió con Watergate, que hundió la presidencia, el pueblo americano ya no quería más, ya más o menos aceptó y hizo lo que este personaje, me creo la fantasía, porque la realidad de la corrupción no la aguanto. Es una referencia a toda una época fascinante, fascinante, los 80s. La tremenda mentira, y tipos como el teniente coronel de los marines, no me acuerdo su nombre, le veo la cara porque vi mucho de las imágenes, ya me acordaré, pero el punto es, él asumió mucha responsabilidad y claro, luego le indultaron. Luego el presidente le indultó y acabó ganando centenares de miles de dólares por cada charla que iba de un lugar a otro hablando de esto. La recompensa. Ah, pues sí. Claro. Tú toma la responsabilidad, no te preocupes que yo te tengo la espalda. No, sabía que no iba a pasarle nada. Yo te cubro. Sí. Cualquiera que tenga una idea y una nueva base militar, un teniente coronel es un don nadie, no pinta nada. Es un rango en cuanto a oficiales, pues más o menos medianos, tan coroneles, tan generales, tan mucho por encima, no puede hacer nada. Él tiene el apoyo de la presidencia, por eso logró lo que logró. Bueno, 75, durante la escena del desayuno en la nave de Morfeo, surge la siguiente pregunta: ¿cómo saben las máquinas a qué sabía el trigo rico? No sabía las máquinas, obviamente. O sea, es una programación, ¿no? Un invento, por decirlo Pues sí. de alguna manera, ¿no? O podían analizar, en teoría podían analizar, si estudian las células de la lengua del gustatorias y analizar la química de esta sustancia y ver y tratar de replicar algo, pero no lo sabían, no lo pueden saber porque no pueden saber cómo sabe lo que saben, no pueden porque son máquinas, no pueden probarlo, no lo sabían. Así como estas máquinas hay personas que a lo mejor enseñan, por poner un ejemplo. Un buen ejemplo, sigue. Y enseñan cierto concepto, pero que no sea algo que genuinamente saben, algo que genuinamente tienen. Y el peligro está en que la gente, por ejemplo, escuche esa información, la tome como cierta, y no hay esencia, pues es como eso. O sea, ¿cómo sabe la máquina que sabe el trigo, el trigo rico? Le da la idea de lo que sabe el trigo rico y creen que es el trigo rico y viven así, ¿no? Y ahí viven encerrados en esa idea, ¿no? Es lo mismo, o sea, en lugar de máquinas ponga ahí un personaje hablando de cierto concepto que no tiene la experiencia, no lo conoce, no es parte de su identidad. Y la gente escuchando a estos personajes
creyendo que eso que está diciendo él es el sabor a algo rico. Exactamente, Y sí. no, nada que ver, pues, por ejemplo. Exactamente, sí. Sí. Precisamente, muchos de estos libros de cuestiones místicas, y cuando los lees te das cuenta que la persona no tiene la más remota idea, no ha tenido la experiencia, y no ha probado el trigo rico y está hablando de cómo sabe. 76. En el contexto de la mente humana, de la imaginación, de la Matrix y de la naturaleza de lo real, comenten sobre la siguiente frase de la misma escena anterior. Negar nuestros impulsos es negar lo mismísimo que nos hace humanos. Ahí están volviendo a meter la importancia del cuerpo. Porque antes hemos visto, cuando cae, se lastima en la Matrix, tiene un efecto en el cuerpo, pero también está diciendo que el cuerpo también es importante, no hay que negar la importancia de sus impulsos. Entonces estamos de los Jedi y los sacerdotes católicos que se les impide relaciones sexuales, pues causa problemas. Y de vez en cuando salen los escándalos de que estaban, pues, esos impulsos sexuales que tenían, pues se fueron por lados perversos. Pero ahí viene la justificación a lo mismo que niegan. Es que son seres humanos. O es que es Sí, un pues hombre. son seres humanos. Sí, o sea, porque, es lo que dice. pues exactamente, pues ¿por qué no les dejan es que natural. tengan Exacto. relaciones y Siendo cumplan con esa natural parte y y siendo humanos. dejen de molestar a niños y esas cosas? Es negar tu esencia, pues en pocas palabras lo que dice, negar nuestros impulsos, es negar lo mismo. Sí, pero como dice Nicky, dice, y luego excusan a los sacerdotes y dicen, es que son imperfectos porque son seres humanos. Pues, pues Se mejor contradicen con lo mismo. darles el descuento en el prostíbulo y como parte del sacerdocio, y entonces pues todo bien, pueden ir a hacer cumplir con sus necesidades y con sus obligaciones, y no habrá, porque aparte el motivo por el cual no se les permite casarse es que dicen pues no podrían cumplir con su devoción o al servicio de la comunidad si tuvieran esposa, etcétera, etcétera, no podrían cumplir. Bueno, 77, claro que en la Biblia no hay ningún lugar, como dijo Martín Lutero, muéstrame en la Biblia donde dice esto. Muéstrame en la Biblia donde dice que hay cardenales y obispos, un papa, etcétera, etcétera. Y no lo encontraron porque no está. 77. Estamos en la crítica escena de la pitonisa. Llegan a un edificio y entran. Antes de entrar hay un hombre con barba blanca, tez oscura y bastón, sentado frente al ascensor. Bastón de ciego, ¿verdad? Bastón de ciego. ¿De qué raza es y qué representa? Mientras que lo penséis,